Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a nuestro programa La Otra Realidad. Hoy estamos a viernes 27 del mes de mayo de 2022. Tu amigo Andrew Álvarez, hoy acá del estudio del webmaster Carlos Figueroa. Así que tenemos hoy una cosa bien interesante para ustedes dentro de los temas que, como de costumbre, tratamos y desarrollamos aquí en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que regularmente pues se trata en la mayoría de los medios. Recuerden que más adelante, durante el programa vía telefónica, estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, conversando con nosotros acá los temas, los asuntos de impacto a nivel internacional. Todo esto desde su óptica y esto acá desde mi punto de vista. Nosotros tratamos de hacer un análisis crítico, no únicamente de las noticias, sino también de las cosas que están de alguna forma u otra concatenadas con la información que se está brindando continuamente en el mundo a través de las grandes cadenas de noticias, a través de periodistas independientes y de otros medios que de alguna forma o manera puedan abonarnos al conocimiento general de todos nosotros de lo que acontece en el planeta Tierra, en nuestro mundo, aquí y ahora. Gracias por estar con nosotros. Le adelanto que ya próximamente estaremos en el mes de junio con nuestra próxima presentación, nuestra próxima conferencia. Estaremos dando la información más adelante a través de mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y mi canal de YouTube, donde podrán ver esto dentro de un rato, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Un abrazo a todos y como siempre, gracias por el apoyo que nos comparten siempre acá, todos los viernes en La Otra Realidad. Bueno, vamos a hablar y entrar en materia en algunos asuntos importantes para tocar momentáneamente la situación que ocurrió hace varios días atrás en el pueblo de Uvaldo, en Texas, la masacre donde murieron 19 niños de una escuela elemental, una escuela primaria. Dos de sus maestras también fueron asesinadas. Esto ha retumbado en todo el planeta, en todo el mundo. No es la primera vez que esto ocurre. Recordamos recientemente, hace unos años atrás, en 14 de febrero de 2018, el día en que muchos celebran el Día del Amor y la Amistad, ahí en Parkland, Florida, este joven también de extracción hispana, Nicolás Cruz, que también asesinó compañeros de la escuela utilizando armas de fuego, también un ataque de estos irracionales, de los que no se ha podido todavía realmente definir el por qué y para qué suceden estos eventos. En este caso en particular, obviamente tenemos otros también que hemos podido a través de los años ir viendo más de cerca. Si vamos a hacer un poquito de memoria, 10 días antes de este ataque que se dio allá en Texas, en el pueblito de Ubaldo, tenemos que recordar que ocurrió en Búfalo algo similar, pero esta vez el ataque y el propósito, según había dicho su perpetrador, era el odio a los negros. Pero era un ataque racista y que había estado anunciado a través de las redes sociales, al igual que este joven acá en Texas que también estuvo anunciando que habría cosas que pudiesen ser de impacto y que la gente vería cuál iba a ser o cuál iban a ser sus acciones próximamente. Inclusive publicó en el momento en que agredió con una de sus armas de fuego a su abuela, indicó que había disparado contra su propia abuela. Así que tenemos una serie de individuos que parecen sociópatas, uno, otros psicópatas, que definitivamente pues tienen algún tipo de disfunción mental cuando no son alegadamente algunas causas que promueven como es el racismo. En el caso obviamente de Peyton Grandrow, que fue el joven este que llevó a cabo el ataque allá en el supermercado en Búfalo, donde mató 10 personas y era lo más reciente dentro de todo esto, 10 días antes. Así que hemos visto año tras año, década tras década, decenas de ataques. En los Estados Unidos estos tiroteos masivos en lo que va del año 2022 ya sobrepasan los 200. Esto lo mencioné precisamente el pasado martes acá en Pensando en Voz Alta, en nuestro programa de todos los martes o en nuestro segmento de todos los martes. Lo mencionamos acá claramente y hay personas que no entienden esta estadística. No es que solamente ha habido 205, 206 tiroteos en los Estados Unidos, claro que no. Esto se refiere a ataques en lugares públicos donde hay personas, ¿no? Random. Esto es a ver qué pasa. Esto es disparándole al público presente. No siempre mueren 5, 10, 20, 30 personas. En ocasiones nadie sale herido, inclusive. Así que lo que aquí se registra por la policía en los Estados Unidos y por el law enforcement, en este caso el FBI, que monitorea todo esto, son precisamente estos individuos que aparecen de momento, ¿no? Sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de agenda, supuestamente, y comienzan estos tiroteos masivos. Algo que se ha hecho continuo en los Estados Unidos, que es muy diferente, vamos a aclarar esto, ¿no? Es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en México con los carteles, la guerra que hay con los carteles entre ellos, los asesinatos inclusive, que pueden ser seriales, que se dan en las ciudades en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se encuentran a cada rato
tumbas sin nombre, se encuentran decenas de mujeres enterradas y un sinnúmero de cosas más que definitivamente pues, son escalofriantes, son dantescas. Es una cosa muy diferente a lo que ocurre en México, en esta guerra de carteles o en esta fuerza de resistencia que hay interna, donde vemos civiles enfrentando a los mafiosos. Y por otro lado, también es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en las favelas allá en el Brasil, donde hay una alta incidencia criminal, guerra nuevamente entre pandillas, como ocurre también en Venezuela y en otros lugares de Latinoamérica. Por dar algunos ejemplos únicamente, porque ya sabíamos hace un tiempo atrás que el centro de operaciones de las maras, de la mayor cantidad de pandillas, era precisamente donde, El Salvador. Y esto pues ha cambiado en cierta medida con la política de su gobierno actual. Dicho todo eso, pues definitivamente hay algo que es importante que sepamos y que hay que aclararlo y que es parte de lo que ha sido la preocupación de muchos ciudadanos en los Estados Unidos y sobre todo de los padres de los niños muertos allá en este colegio primario, en esta escuela primaria llamada Roth allá en Uvalde, Texas. Y es que los testigos dicen, y es lo que se ha publicado en toda la prensa en los Estados Unidos y se ha divulgado, y las entrevistas a los padres de los niños muertos o a padres también, son padres de los compañeros de estos niños, es que la policía no actuó rápidamente. O sea, la queja es directamente eso, estando la policía allí, no actuó. Luego los reportes que nos han dado indican que inclusive el policía que se supone que le diera protección a esa escuela ni siquiera estaba allí. No como dijeron los primeros medios, digamos, o cortes de noticias que decían que había enfrentado a este sujeto, a este muchacho, que había llegado allí armado con un rifle, con una pistola y que había estado disparando afuera y que había disparado contra unos empleados alegadamente, contra dos personas que estaban frente a una funeraria, Salvador Ramos, joven de 18 años, la misma edad que el joven que llevó a cabo el ataque, Peyton Raindrow, allá en Buffalo. Dicho eso, ¿a qué es que vamos con esto? Bueno, que la acción no fue inmediata, no había una reacción planificada, no había un protocolo para esto, aparentemente en esta pequeña escuela, y las autoridades en ese pequeño pueblo de 15.000 o 16.000 personas allá en Texas no reaccionaron a tiempo. ¿Qué nos dice en el reporte? Pues lo siguiente, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCraw, dijo que los agentes pudieron haber actuado con mayor serenidad, es decir, mucho más rápido, para controlar al asesino, ¿no? Este joven de 18 años que mencionamos hace un momento llamado Salvador Ramos. Y que lo que a final de cuentas, según da el reporte de lo que fue esta masacre, fueron precisamente los agentes de qué? Los agentes de la patrulla de frontera de los Estados Unidos, los que intervinieron directamente, un grupo especial que estaba a cargo de seguridad precisamente en la frontera y que estaban cerca de esa zona. Al estar cerca de esa zona, ¿qué ocurrió? Pues bueno, son los que realmente casi una hora después intervienen y entran dentro de las facilidades. Así que las noticias nuevamente son confusas, han surgido un sinnúmero de dudas, cosas que pasaron también, por ejemplo, en lo de la escuela allá en Parkland, Florida, donde también la policía cometió un sinnúmero de errores para la operación, inclusive que había un policía y no se atrevió a enfrentar a Nicolás Cruz cuando llegó y todo eso obviamente se discutió en todos los medios habidos y por haber. Así que esto, como he dicho tantas veces, nuevamente refleja que hay una enfermedad profunda en la sociedad de los Estados Unidos, hay un mal de fondo que se refleja y de alguna forma o de alguna manera sale como un escape, ¿no? Como un escape de presión de lo que está ocurriendo dentro de esa nación y de su descomposición social. Y me explico aún más para que podamos entender qué es lo que está pasando con todo esto. La situación aquí, que es importante que la entendamos, es que en los Estados Unidos no solamente hay un abuso exagerado de drogas, de lo que hemos hablado tantísimas veces, no hay muchísima gente, la juventud tiene acceso a las drogas, todo el mundo tiene, desde drogas recetadas hasta las drogas antisociales, psicóticas, de todo, usted tiene allí de todo, ¿no? Y tiene una psicosis química en gran parte de la población. Se da cuenta usted también, por ejemplo, que hay mucha gente con dificultades, ¿no? Hay muchas personas con problemas mentales. La salud mental también es un gran problema en la nación y no se ha atendido. Luego, pues tiene obviamente el cóctel perfecto, que es que, pues que en estos lugares, como puede ser la Florida, como fue el caso de la Florida, como es el caso aquí en Texas, los barrios, porque esta no es la primera, en Texas ha habido sin número de masacres a través de los años y la lista es larguísima, pues usted tiene accesibilidad a armas, personas con problemas de salud mental, personas con drogadicción, personas que obviamente tienen
ciertos tipos de complejos, ciertas situaciones familiares, descomposición social, toda esta cuestión de disfunción mental, etcétera. Es decir, un cóctel peligroso y letal. Y se da en aquel lugar. Y teniendo acceso a las armas tan fácil, cualquier persona que tiene este tipo de problemática, pues definitivamente el resultado va a ser esto que estamos viendo. Así que hay un sinnúmero, ¿no?, de asuntos que debería tratarse en los Estados Unidos diría yo, más ágilmente, con más urgencia de lo que ha sucedido hasta el momento. O sea, yo personalmente creo que acá en Puerto Rico, como un apéndice de la economía de los Estados Unidos, no, como digamos, un subgrupo de su posesión política y de su poderío sobre territorios no incorporados como somos Puerto Rico y otras islas del Caribe, allá las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Lamentablemente, pues también tenemos un rezago de todo esto, también tenemos algún tipo de efecto que nos toca de cerca ante todo esto. Hay personas que dicen, bueno, deben haber detectores de metales en las escuelas, como en la época de Obama, algo que he discutido aquí en las redes anteriormente. Otros dicen, pues debe haber un guardia armado, un policía escolar allí preparado, que en esta ocasión se fue quién sabe a qué, si a beber tequila o a beber whisky, no estaba allí. No sabemos por qué. O en la ocasión de lo que pasó en Parkland, Florida, pues el individuo se asustó, no se atrevió a enfrentar al tirador activo. Así que estas situaciones se dan, en la vida real, es el resultado. Bueno, unos dicen, bueno, pues si no los detectores metales, pues entonces los policías. Entonces, pues hemos escuchado, y esto lo he mencionado también anteriormente en varias ocasiones, cuando hablamos de las ideas que el expresidente Donald Trump trajo, de, por ejemplo, armar a todos los maestros con su pistola, su revólver, no sé con qué cosa más, al cocinero, al que aparezca allí. O sea que obviamente seguimos una cultura de armas. Y ese es el ejemplo que vamos dando a los niños, vamos deformando obviamente la sociedad. Estados Unidos obviamente tiene una cultura muy particular, hay muchos grupos étnicos que componen esta nación. Esto no es un análisis crítico de la problemática de la sociedad de los Estados Unidos, ni un ataque a la política americana, ni nada por el estilo. Meramente es un comentario que estoy haciendo sobre todo esto debido a las noticias de impacto que ocurrieron esta semana y obviamente la historia longitudinal de todas estas masacres y ataques en la nación que no se promueven de la misma manera ni ocurren en la mayoría de los países. No me compare esta situación con países que están en guerras civiles, por amor a Dios, hombre. Ni me compare esto definitivamente con conflictos como Ucrania, Siria o los que sean. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos ahí en plena guerra, en revoluciones, en golpes de Estado, en guerras civiles, etcétera, etcétera. Es algo total y completamente diferente. Pero, ojo, obviamente hay que pensar entonces qué ocurre dentro de esta nación de más de 320 millones de personas, donde hay un fraccionamiento ideológico, donde hay unos extremos de riqueza y pobreza, donde hay luchas raciales internas, luchas sociales, luchas de clases, todo eso ocurre allí. Y es la realidad y todos los sociólogos, politólogos, antropólogos, psicólogos y todo el que quiera analizar el perfil de la sociedad de los Estados Unidos cae obviamente precisamente en ese punto. Claro que también existe un fenómeno llamado el copycat y hay asesinos, inclusive asesinos en serie, asesinos que copian el estilo de otros simplemente por ser un copycat. Hay también la necesidad de reconocimiento, me explico. Gente que quiere estar ahí para la posteridad, aunque sea por un gran crimen, por asesinar a un presidente, por matar a un senador, por asesinar 21 niños, 19 niños, 12 niños, como en otros casos, el que sea, desde Columbine hacia acá. O sea, todo eso está ahí. ¿Qué trabaja en la mente de este tipo de individuos? Que no son asesinos en serie, sino son asesinos grupales. Muertes en cantidades. Así que tenemos toda esa situación ante nosotros. Es un problema, es un peligro. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sabemos. Estados Unidos inclusive no sabe cómo resolver sus problemas en la frontera con México. ¿Es o no es así? Dígame, no sabe todavía, no tenemos unas leyes, no tenemos obviamente un proceso para poder trabajar con todos esos migrantes. Por otro lado, pues tampoco la cuestión de las armas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la NRA, ¿no?, que es la Asociación Americana de Rifle, pues obviamente se opone a cualquier cambio que pueda existir para tratar de controlar las armas de los Estados Unidos, porque es un gran negocio, un negocio billonario, lo he explicado muchas veces por décadas aquí. Primeramente porque yo fui miembro de esa asociación allá en los años 80 y luego
porque definitivamente nosotros los que de alguna forma u otra estamos dentro de la competición del tiro al blanco o colecciones de armas de fuego o manejo de armas de fuego, todo este tipo de cosas, entrenamiento, etcétera, pues definitivamente tenemos una relación muy clara, ¿no?, de qué es esta asociación y sobre todo en qué casos o en qué forma o de qué manera afecta a las personas que creen en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde pues se supone que cada ciudadano tenga libertad de estar armado. Y como hemos dicho también en otras entrevistas y en otros programas desde hace muchísimo tiempo, hablando de este asunto en particular, de las armas de fuego, inclusive incluye el llevar a cabo un golpe de Estado. Me explico, oye, oiga bien, y eso está en la Constitución, dígame si eso no es así, busque y me dice si es o no es así. Vamos a conocer lo que los padres fundadores de la nación estadounidense pusieron. Cuando un gobierno se convierta dictatorial, ¿no?, cuando un gobierno oprima al pueblo, el ciudadano está en el derecho precisamente de qué, de sacar ese gobierno, de sustituir ese gobierno a través de las armas. Y obviamente usted puede buscar la cita exacta como es correcta, que no es esta es mi forma de decirlo, pero definitivamente te dice que el ciudadano debe estar armado y que tiene en pleno derecho, si su gobierno se convirtiera en algo que no es una democracia, de sacarlo por la fuerza. Así que ante ese principio mismo, ¿no?, de esa ideología de los padres libertadores y de lo que se supone que es la estructura política y los derechos en los Estados Unidos, pues existe obviamente la tenencia de armas, la aportación de armas en muchos estados, no en todos, porque aunque eso está en la Constitución, hay estados donde hay una gran restricción en el uso de armas y siempre utilizamos de ejemplo a Nueva York, por ejemplo, o inclusive Puerto Rico, que aunque no es un estado, es el Commonwealth of Puerto Rico, esta relación rara que tenemos, acá también hay una restricción todavía bastante efectiva para controlar el uso y manejo de armas de fuego a nivel legal, es decir, la venta y compra de armas y su uso. De que hay armas ilegales en la calle, lógico, en todas partes del mundo hay armas ilegales en la calle, con excepción de Corea del Norte, inclusive hasta en China. En todas partes hay manejo y tráfico de armas ilegales. Así que acá no somos la excepción. Dicho todo eso, porque es importante que leemos directamente a las cosas que puedan estar implicadas en todo esto, hay que hablar también de lo que está pasando en el resto del mundo. Primeramente, aunque voy a volver en un momento a lo de Texas, quiero indicar que la ofensiva de las fuerzas rusas continúan, obviamente, en la región de Donbass. Rusia ha duplicado o ha triplicado posiblemente sus operaciones militares, sus bombardeos, los movimientos de tropas en esta región de Donbass, específicamente en Donetsk y en Lugansk, que son las dos regiones que se autoproclamaron, ¿no?, repúblicas y que no solamente fueron reconocidas por la Federación Rusa, sino también apoyadas militarmente por la Federación Rusa, específicamente con operaciones especiales desde el año 2014 para que los separatistas prorrusos, pues obviamente puedan lograr sus metas de separar esta región del este de Ucrania. En estos momentos la operación sigue a todo vapor, bombardeos, movimientos de nuevas tropas, unidades de combate en toda la región. La ciudad de Severodonetsk está rodeada prácticamente un 60%, bombardeo intenso, así que Rusia obviamente tiene el plan final de tomar esta región lo más pronto que pueda, posiblemente ya comenzando el próximo mes de junio, tener control y dominio de Donbass. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Como hemos hablado, si va a llegar a Odessa, si va a llegar a otras regiones, pues bueno, eso todavía está en discusión, no lo sabemos. Hay que ver cuáles son los movimientos militares que pueden ocurrir, la información que se empieza a liberar referente a esta operación especial militar, como llamaban los rusos, que se esperaba que declararan una guerra abierta, cosa que no sucedió. Vladimir Putin no mencionó, no ha señalado ni ha proclamado una guerra abierta, pero continúan las operaciones de esa magnitud, porque esto no ha cambiado. Así que está intenso en aquella región. Ucrania sigue pidiendo a los países aliados que le sigan enviando equipo militar lo más pronto posible. Estados Unidos sigue comprometido con seguir dándoles billones de dólares. Por otro lado, se prende una bombilla allá en el Tesoro en los Estados Unidos, indicando de que este gasto enorme que está ocurriendo con armamentos, pues afecta obviamente las arcas del gobierno de los Estados Unidos, de la misma manera que hemos mencionado anteriormente, ha afectado inclusive la producción y los almacenes de armamentos que tiene el Ejército y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que tienen que ser reemplazadas obviamente por nuevo equipo, debido a que mucho de este equipo se ha enviado ya allá a Europa Oriental para que llegue hasta Ucrania. Claro, todo esto no es regalado, aquí no le están regalando nada a Ucrania, lo sabía usted, ¿verdad? Ni el dinero se lo están dando en la mano a Ucrania, nada de eso. Esto está siendo supervisado y todo esto tiene un costo.
Ese costo se lo van a cobrar a Ucrania los países de la Unión Europea, específicamente los de la OTAN, se lo va a cobrar a Estados Unidos en su momento. Rusia, a su manera o a su forma, tendrá que pagar definitivamente también por la destrucción, inclusive por estas operaciones. Ahora los analistas que por un tiempo habían estado indicando de que la situación de Rusia era que no podía sostenerse en esta guerra, pues ahora alegadamente lo que se está expresando es que Rusia está apostando ahora a una guerra de ¿qué? Pues a una guerra de desgaste. No sé hasta dónde puede desgastarse Ucrania o hasta dónde puede desgastarse la Federación Rusa, pero hay que señalar que el daño directo lo está sufriendo Ucrania, obvio. No hay bombardeos grandes en Rusia. Rusia pues a cada rato pues dice que le ha caído una bombita, un misil en una planta refinadora de petróleo o que le ha caído un almacén o cerca de la frontera, pero no hay devastación en Rusia, ninguna. O sea, no hay bombardeos masivos sobre Rusia. Ucrania no está llevando a cabo ese tipo de operaciones, pero el bombardeo masivo es en el territorio ucraniano todo el día, 24/7, todos los días. Así que el daño realmente material está ocurriendo ¿dónde? Pues allá, en Ucrania. Así que por ese lado, pues claro, hay un desgaste porque se destruyó lo que había, o sea, ya no hay infraestructura, inclusive sigue destruyendo los campos donde se siembra, donde está el trigo, donde está el maíz, la soya y todo lo que se produce allá en grandes cantidades. Dicho todo eso, pues bueno, otra cosa interesante quiero compartir con ustedes, nuevamente volviendo al asunto de Texas un momentito, a lo que ocurrió en estos días allá en Uvalde, Texas. Mientras todo eso sucedió, 3 días después, hoy viernes 27, precisamente la Asociación Nacional de Rifle inició su convención anual, ¿sí? La que lleva en todos los Estados Unidos, y va a ser ¿dónde? En Texas, en Houston, Texas. ¿Y quiénes son sus invitados? Bueno, invitados, oradores, apoyando obviamente la situación de no control de armas y de la liberación continua de comprar armas quien quiera a tutti limundi, el gran negocio billonario del bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Bueno, el invitado de honor, Donald Trump, el expresidente republicano Donald Trump, y Ted Cruz. Ted Cruz, sí, de allí mismo, de Texas también, senador activo allá en Washington, republicanos, son obviamente todos los principales invitados, obviamente, de esta asociación de la NRA, la Asociación Nacional de Rifle en los Estados Unidos. Qué cosa, ¿verdad? Qué casualidad, qué cosa interesante. Bueno, pero también, antes de entrar en algo de Puerto Rico, hay una noticia interesante para los que siempre están atentos a todo lo que tenga que ver con el programa SETI. ¿Se acuerda usted del programa SETI? Aquel programa para búsqueda de vida extraterrestre usando radiotelescopios, por ejemplo, como el de Arecibo, que lo utilizó un tiempo el programa SETI, también lo utilizó la NASA, antes de que colapsara. Muchísimas instituciones usaron este centro ionosférico allá en Arecibo, que ya pues no existe y no se sabe si algún día lo vuelvan a renovar. Bueno, esto se va para allá, para el año 1977, donde se dio un incidente muy interesante, lo que muchos llamaron la señal WOW, W-O-W, WOW, que fue como le puso, ¿no? El astrónomo que recibió una señal de radio que duró 72 segundos y que se salía de todo marco de referencia de lo que son las frecuencias que emiten las estrellas, inclusive las pulsars, lo que puede imitar una estrella roja, una enana blanca, diferentes, o sea, obviamente en una banda diferente y una frecuencia que luego de ese momento, esos 72 segundos, no se volvió a repetir. Pero alegadamente descubrieron la fuente de origen de esta señal de radio. Recuerde que esto para allá, para el año 77, fue detectado por este radiotelescopio llamado Big Air, ¿no? Gran oído o gran oreja, Big Air, que está ubicado allá en Delaware, en Ohio, en el estado de Ohio. ¿Y qué es lo que han dicho? Bueno, lo que dicen es que esto está la fuente original, aparentemente, según los cálculos de los científicos que han estado involucrados en esto, es que se produjo a 1800 años luz de la Tierra, ¿ok? En la constelación de ¿qué? En la constelación de Sagitario, a 1800 años de luz de aquí, y en unos tipos de estrellas similares al de nuestro Sol, es decir, estrellas o soles similares al nuestro, y que de ahí surgió aparentemente, según los cálculos y las mediciones que ellos han hecho, esta frecuencia llamada WOW, wow, porque obviamente pues era algo inusual. Así que tenemos ese punto interesante entre las cosas que se siguen hablando y como dije, se localizó alegadamente, o se supone que alegadamente el punto de origen está en esa constelación de Sagitario a 1800 años luz de nuestro planeta Tierra. Dicho todo eso, pues vamos a otro asunto para ir cerrando, porque en un momento vamos a comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla. Hoy estoy acá en el estudio de Carlos Figueroa, el webmaster, mi madre. No estoy con Denise está en el espectáculo de ella,
en el, obviamente, Stand Up Comedy que están haciendo acá en la ciudad de Caguas. Yo estoy acá, como siempre, cumpliendo con todos ustedes aquí en vivo en la otra realidad. Y en un momento yo me voy a comunicar con el ingeniero Pla para esto. Pero antes de entrar con el ingeniero Pla, hay una noticia interesante que ha salido en la prensa de Puerto Rico, específicamente el periódico El Nuevo Día. Esto es para los locales, para los puertorriqueños. Y es que su gobernador Pedro Pierluisi dice que estamos preparados, que estamos listos para enfrentar la nueva temporada de huracanes. Yo he escuchado a cuánto gobernador y títere ha habido en Puerto Rico y todos han dicho exactamente lo mismo. ¿Es o no es así? Dime. ¿Es o no es así? Todos han dicho lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, él dice y asegura a la prensa de Puerto Rico, precisamente él aseguraba, de que estamos a otro nivel respecto a los preparativos para la temporada de huracanes, que obviamente estamos mucho mejor que en el 2017, cuando vino el huracán María. El gobernador en aquel entonces era Ricardo Rosselló, de muy mal recuerdo para muchos, y en ese momento, supuestamente y alegadamente, la Autoridad de Energía Eléctrica no tenía ni los equipos, ni tenía nada, ni los materiales, que ahora están llenos los almacenes, que hay piezas que sobran, que hay equipo para reparar, que hay de todo, unidades de todas clases, ¿de verdad? Bueno, con la boca es un mamey, dijo otro compueblano de Pierluisi a nivel de la política, y la realidad es que Puerto Rico, siendo honesto, no está preparado. O sea, no hemos dado cuenta, por amor a Dios, vamos a respetar la inteligencia. No hemos dado cuenta en estos días, como las semanas pasadas, como el pasado año, pasados meses, de que aquí tenemos problemas no solamente con la transmisión, cuando se cae luma o hay averías como las que han sucedido, sin que sople nada, sin que un perro levante la pata y moje un poste. No, nada de eso. Nos hemos dado cuenta que inclusive la generación eléctrica tiene un gran problema en Puerto Rico, y no solamente por el costo de electricidad, que es altísimo, y que seguirá subiendo, sépalo usted, seguirá subiendo, sino que definitivamente pues, muchos de los sistemas y las termoeléctricas que tenemos y la generación que tenemos de electricidad no están al día, no solamente que son arcaicas, es que no están ni siquiera bajo mantenimiento. Ahora están tratando de reparar las que se pueden a última hora, sin que nos toque un huracán, sin que nos toque un gran terremoto, sin que haya algún fenómeno natural o algo que definitivamente pueda dislocar completamente el servicio de electricidad en Puerto Rico. Esa es la verdad, tal como es, cruda y sin sal. Ahí la tiene usted. Pero el gobernador, como todos los anteriores, como los que estuvieron dando el cuento y la retórica de siempre antes y la demagogia, nos dice, estamos ready, estamos a otro nivel. Si usted quiere creer eso, cuando venga el huracán, usted vaya a Fortaleza y no tenga electricidad ni agua, y le pide allá que le enchuflen su nevera allá en Fortaleza y que le den el agua fría en Fortaleza. Porque según su gobernador, o nuestro gobernador, o el que gobierna de facto, como usted le quiere decir, estamos disque preparados para lo que venga. Échame el perro que lo que viene, viene por ahí. Bueno, voy a coger un momentito porque aquí paramos un segundo para podernos comunicar con el ingeniero Orlando Pla. Este es el momento en que Webmaster divide esto en dos para obviamente poderlo subir a YouTube. Así que me dan un minutito en lo que me comunico con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla y entramos en discusión con él. Así que lo tengo que hacer por la vía telefónica. No es fácil, con esto nos vamos y nos comunicamos con el ingeniero Pla en un momentito acá. Con la venia de ustedes. ¿Me dan la oportunidad? Por ahí vamos.